¿Qué es la humidificación? Es un proceso unitario donde se emplea la transferencia de masa, de calor y movimiento entre las fases para aplicaciones como acondicionamiento de gases o enfriamiento de líquidos, siendo esta última la función que aquí en proceso vamos a estudiar. El contacto directo de un gas con un líquido puede tener varios propósitos, ya lo mencioné, enfriamiento de un líquido, también puede tener como propósito enfriamiento de un gas caliente, humidificación de un gas o dehumidificación de un gas. Entonces, pues la humidificación consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente de gas al eliminarle temperatura, por ejemplo, al líquido que está ingresando a una columna y que quiere o requiere ser enfriado. Generalmente cuando esto sucede, pues esto se hace a través de un equipo llamado torre de enfriamiento. Cuando se habla de humidificación se refiere a mezcla de un gas y de un vapor. Si se suponen mezclas ideales, pues se puede aplicar ley de Dalton. Y la ley de Dalton nos dice que la presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total de un gas. En los procesos de humidificación existen muchas variables que se estudian. Existe, por ejemplo, la humedad molar o saturación molar, la humedad másica absoluta, la humedad relativa, la humedad porcentual. Todas estas se pueden leer a través de una carta ciclométrica. También se pueden determinar a través de las ecuaciones que ustedes están observando en la presentación. Otra de las propiedades, por ejemplo, es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco está referida a la temperatura del aire o la temperatura ambiental. Y la temperatura de bulbo húmedo es aquella que se ha transformado producto precisamente de ese intercambio o ese contacto que existe con el líquido y al cual se le ha eliminado temperatura. Entonces, pues aquí ha adquirido vapor y esa es la temperatura del bulbo húmedo que se puede también existe otra denominada punto de rocío o temperatura de rocío. Esto no es más que la temperatura de saturación correspondiente a la humedad absoluta y presión de vapor del aire. Otra de las variables que existen en específico del gas, también está el calor específico, la entalpía, la temperatura adiabática, etc. Todas estas variables se pueden observar a través de lo que es un diagrama ciclométrico. Él en un solo diagrama concentra todas estas variables. Pueden observar que, por ejemplo, en el eje de las X existe la temperatura. Esta temperatura es la referida temperatura de bulbo seco. Y en el eje de la Y pues está la humedad absoluta. No solo la humedad, puede haber, no solo absoluta, puede haber también humedad de saturación adiabática o humedad de saturación. Estas isolíneas que observan aquí son las curvas de saturación referidas a la humedad relativa, ¿sí? Y bueno, esta es la gráfica que representa la mezcla vapor, representa la mezcla gas-agua. Dentro de ese diagrama ciclométrico, pues cuando se va a leer algo, la temperatura de bulbo seco está constituida por una línea vertical. La temperatura de bulbo húmedo está constituida por estas líneas y estas pues son la humedad relativa. Aquí más o menos pueden apreciar cómo se podría leer, ¿sí? Aquí yo les decía que está la humedad y que no solo era la absoluta. Esta es la humedad absoluta, pero también se puede leer humedad de saturación adiabática o humedad de saturación. Este diagrama ciclométrico es el que nosotros vamos a estar usando en esta unidad. Sin embargo, existen otros modelos de diagramas ciclométricos que también pueden ustedes observar, tal vez muy distinto a pero con los mismos parámetros que en se pueden leer. Pues se obtuvo de este libro y es el que, como ya dije, vamos a usar en esta unidad. Este diagrama pues está constituido por las isolíneas de humedad relativa, está constituido por el eje de la Y con la humedad y por el eje de las X con la temperatura. También tiene otros dos gráficos, por ejemplo, este gráfico que relaciona la temperatura con el volumen específico para aire saturado y para aire seco, sabiendo que aire seco es porque tiene 0% humedad y aire saturado porque tiene 100% humedad. Y otra gráfica es la que relaciona calor específico con humedad absoluta. Aquí pueden más o menos ver una representación gráfica de qué es lo que estarían midiendo, ¿sí? Humedad absoluta, temperatura de bulbo seco, humedad relativa, volumen específico, temperatura de bulbo húmedo, entalpía también se puede leer dentro de una carta ciclométrica. Y bueno, ya les mencioné las otras variables. Entonces vamos a hacer un ejercicio con respecto a lo que es humidificación y la carta ciclométrica. Dice, determine las siguientes propiedades del aire a 45 grados centígrados y humedad relativa del 40%. Entonces la propiedad que nos piden hallar es volumen específico, calor específico, entalpía, temperatura de rocío, humedad molar de saturación adiabática, humedad absoluta para la mezcla de masas de aire. Pues para hallar todos esos parámetros lo primero que hay que hacer es leer en la carta ciclométrica y nos dieron dos datos, nos dieron
45 grados centígrados, que es la temperatura bulbo seco o la temperatura ambiental o del aire, y 40% de humedad relativa. Tenemos el diagrama ciclométrico. Ubicamos la temperatura bulbo seco, 45 grados centígrados, ¿sí? Posteriormente, pasamos una línea vertical por esa temperatura que acabamos de ubicar y que llegue a la isolínea de la humedad relativa que nos dijo el ejercicio, que es de 40%, como aquí también pueden observar. Entonces pasamos la línea vertical. Esa línea vertical pues nos va a cortar la isolínea de la humedad relativa. Aquí pues el azulito tiene que ir un poquito más arriba. Una vez corte esa línea de humedad relativa, nos va a permitir trazar una horizontal y leer en el eje de la Y la humedad absoluta. Si continuamos trazando la línea vertical hasta la humedad relativa del 100%, pues podremos leer lo que es la humedad de saturación. Si trazamos una línea diagonal por las temperaturas de bulbo húmedo y nos vamos, por ejemplo, horizontalmente, podemos leer la humedad absoluta de saturación adiabática, y si bajamos verticalmente podremos leer entonces lo que es la temperatura de bulbo húmedo. También podemos, si bajamos, si seguimos luego del cruce del punto de temperatura de bulbo seco con la humedad relativa, si retrocedemos horizontalmente y bajamos, pues podemos leer la temperatura de rocío. Ese es el procedimiento más o menos para poder leer estas variables dentro de esta carta ciclométrica. Si en este gráfico nosotros vamos a ingresar también con la temperatura de bulbo seco, vamos a cortar la curva de aire saturado. Al cortar esa curva de aire saturado vamos a leer, vamos a cortar la curva de aire saturado y de aire seco. Si cortamos la de aire seco, pues vamos a leer el volumen específico para él. Y si cortamos la de aire saturado, vamos a leer el volumen específico para ellos. ¿Qué pasa? Cuando es aire saturado, como ya mencioné, es porque está 100% humedad relativa. Cuando es aire seco es 0% humedad relativa. Entonces, aquí ustedes pueden observar ambos volúmenes. Simplemente luego interpolamos para nuestra condición, que es 40% humedad relativa, y el volumen específico nos va a dar 0,926 metros cúbicos por kilogramos. También el volumen específico pues se puede hallar a través de esta ecuación allí presente, ¿sí? Donde está constituido por R en estas unidades, la temperatura debe ir en Kelvin y la presión debe ir en atmósfera. En este caso pues asumimos una presión de una atmósfera, y el volumen específico pues nos da en resultados muy similares a lo que se puede leer en gráfico. Para calor específico pues también teníamos el otro gráfico, ¿sí? Para eso pues ya vamos a utilizar la humedad absoluta que leímos en la primera carta ciclométrica. Cortamos aquí la pendiente y leemos, y eso nos va a dar el valor de calor específico en estas unidades que están por aquí, kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. También el calor específico lo podemos hallar por esta ecuación aquí presente, y ven que nos da unos resultados muy similares. La entalpía sí la vamos a hallar por esta ecuación aquí presente, está influenciada por la humedad absoluta y por la temperatura. Esta es la temperatura de bulbo seco, la tienen que ingresar en grados centígrados. Y pues la humedad molar de saturación adiabática, nosotros podemos leer la humedad en la carta ciclométrica, pero la leemos en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, ¿sí? Que este fue el valor que leímos. Tendríamos que convertirlo a moles con los pesos moleculares del agua y del aire, que en este caso del aire de 29 kilogramos. Y pues tendríamos la humedad molar de saturación adiabática. Una última pregunta que nos hacía el ejercicio es calcular la humedad absoluta de mezcla de masas de aire. Para la mezcla de estas masas de aire a diferentes condiciones de temperatura y de humedad se asume una base de cálculo de 1 kilo a fin de hacer el respectivo balance de masas. Entonces, para el aire 1 pues tenemos estas condiciones: temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, y para esa tenemos la temperatura, humedad relativa y humedad absoluta, que hacemos un simple balance. Humedad absoluta total por masa total es igual a las parciales. Despejamos y podemos obtener entonces la humedad absoluta de la mezcla de las masas de aire de esto. Dentro de las torres de humidificación pues están las torres de circulación natural o torres de tiro mecánico. Entonces, volvemos aquí al balance. Yo les hablaba de que se podía hacer un balance, se puede hacer un balance de masa o un balance de energía en esta torre de enfriamiento, dependiendo de las variables que necesitemos y qué necesitemos con esos balances. ¿Sí?
Existen una serie de ecuaciones que nos van a permitir evaluar ese intercambio gas-líquido y nos van a permitir evaluar algunos parámetros de importancia o relevancia en este fenómeno, en este proceso, ¿sí? Bueno, la variación de la masa líquida va a ser igual a la variación va a ser igual al flujo de aire seco, G' está referido a aire seco, por la variación de la humedad absoluta de ese proceso. Y aquí pueden apreciar otra ecuación donde el aire seco por la variación de entalpía del vapor va a ser igual a la masa del líquido por el C sub P del líquido. En este caso siempre el líquido es agua, entonces el C sub P generalmente es 1, y la variación de temperaturas del líquido. Todas estas ecuaciones nos permiten a nosotros llevar a esta curva yo le llamo curva de interfase gas-líquido, que está constituida por dos curvas importantes. Una es la línea de operación y la otra es la línea del equilibrio, en la que nos permite pues llevar al equilibrio este proceso de intercambio o transferencia de calor, y está constituido por unas líneas de unión que nos permiten llegar a qué cantidad de empaques y cómo sería el número de empaques que tendría que tener la torre para garantizar esta transferencia de calor entre este líquido y este gas, ¿sí? Entonces, bueno, eso a su vez, ese número de empaques y esa altura que debería tener cada empaque nos permite calcular pues lo que va a ser la altura de la columna como tal. Ahorita, haciendo un ejercicio, pues podemos ver mejor estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, aquí nos hablan de algo que es que dice, si la resistencia está en fase gas, pues K sub Y va a ser mucho menor que H sub L y la pendiente va a tender a infinito. ¿Qué es esto? Bueno, K sub Y es el coeficiente de transferencia másica, ¿sí? Aquí ustedes pueden observar que esto que ven aquí, la pendiente de esto, pues esta ecuación que está por aquí, y es lo que nos va a permitir pues hacer las pendientes de la línea de unión, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas líneas de unión pueden ser así con esta pendiente o pueden ser verticales. Verticales va a ser cuando es infinita, y es cuando K sub Y es mucho menor que H sub L. Ya más adelante lo veremos en un ejemplo. Bueno, existen otras ecuaciones como las que voy a apreciar aquí. Y pues existe un método general que está aquí, que nos va a permitir a nosotros pues calcular lo que es el número de unidades de empaque que garantizan esa transferencia. Existen otras condiciones. Aquí ustedes pueden observar que esta es la curva normal. Esto es una curva normal cuando existe un punto 1 y un punto 2, es decir, que tenemos la temperatura de ingreso, la temperatura de salida del líquido, la temperatura de entrada del líquido, y que a su vez pues tenemos las variaciones de entalpía. Pero puede suceder que algunos de los puntos no se tengan, ¿sí? Que por ejemplo no se tenga H sub 2 o H sub 1. Entonces se presentan condiciones, esta gráfica o esta gráfica. Por ejemplo, en este caso se tiene el punto HB1 y TL1, pero del punto 2 solo se tiene TL2 y HB2 asterisco no se posee. Perdón, HB2 no se posee, entonces toca hallar un HB2 asterisco, que ustedes pueden observar aquí, que nos va a permitir es manejar lo que es la línea de operación mínima, es decir, la cantidad o el flujo másico de aire mínimo para que haya esa transferencia de calor. Por el contrario, pues también podemos tener el caso de flujo de líquido mínimo, pero este caso es muy poco común que se analice o que se presente. Generalmente del líquido conocemos todo porque es lo que queremos enfriar, ¿sí? Conocemos su temperatura de entrada y su temperatura de salida porque es lo que nosotros queremos y es a lo que queremos que la torre llegue, ¿sí? Generalmente es el gas el más estudiado porque es el en el que se ve cuánto tiene que transferir al líquido o cuánto del líquido se tiene que tomar para enfriarlo. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es el ejercicio. Vamos a hacer dos ejercicios de humidificación. Nos dice, se quiere enfriar 800 litros por hora de agua desde 40 grados centígrados hasta 20 grados centígrados, enviando 1000 kilogramos por hora de aire. El aire entra a 20 grados centígrados con una entalpía de 8,25 kilocalorías por kilogramo, y se sabe que el área de la torre es de 1 metro cuadrado y que el valor de K sub Y A es 400 kilogramos por metro cúbico por hora. Determine la altura de la torre. Entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama de lo que va a ser, ¿sí? Este diagrama pues está constituido o podemos ubicar en él lo que es el área del líquido y el área del gas, recordando que
van a ir ellos en contracorriente, ¿no? Para el líquido, pues podemos ver que tenemos el valor en caudal, en litros por hora. Vuelvo a recordar también que L y G se tienen que manejar en unidades másicas. Entonces esa masa de líquido hay que convertirla a unidades másicas, y aquí se puede tomar en cuenta la densidad del agua de 1 kilogramo por litro. Bueno, tenemos el flujo másico del gas, y bueno, tenemos también la variación de las temperaturas del líquido y la entalpía con la que ingresa el gas. No tenemos la salida de él. Entonces, nos piden determinar la altura de la columna. La altura de la columna está influenciada por la altura de cada empaque y el número de empaques que esa columna va a tener para satisfacer esa transferencia de calor. N o G se debe hallar por la curva de la interfase gas-líquido, ¿sí? En la teoría hace rato podíamos ver que existen 3 líneas, ¿no? Línea de equilibrio, línea de operación y las líneas de unión. Todo ello representa la curva de interfase gas-líquido. Para construir esta curva, pues se necesitan 2 puntos. Entonces, bueno, el punto 1 está constituido por el balance inferior de la torre, TSUL1 y HB1. Y el punto 2 por TSUL2 y HB2. De estos 2 puntos, pues se desconoce HB2 o la entalpía del gas a la salida. Los demás, pues son datos del ejercicio. Entonces, tenemos que hallar ese valor. ¿Cómo lo podemos hallar? La pendiente de la línea de operación sabemos que está influenciada por la masa del líquido, el calor específico del líquido entre la masa del gas. Todos son datos, con excepción del calor específico, pero como sabemos que es agua, entonces es un dato que se asume que es 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. También la pendiente es lo mismo que decir la variación de entalpías entre la variación de las temperaturas. Entonces, bueno, teniendo el valor de 0,8 se despeja la entalpía de la salida del gas y de allí se puede leer HB2. Ya tendríamos entonces los 2 puntos de la gráfica para hacer la curva de la interfase gas-líquido. Esta es la curva, ¿sí? Como ustedes pueden observar, la temperatura TL1 arranca justo como si fuera el punto 0, ¿sí? Y la entalpía 1, pues obviamente se lee en ese eje y se ubica, que es 825. El punto 2, pues es la temperatura de 40 grados centígrados, que es el balance en la parte superior de la torre, y la entalpía del gas de salida, que es 24,5, que se acaba de hallar. Esta línea de equilibrio, pues una línea a mano alzada que se realiza precisamente luego. El método que vamos a aplicar es precisamente para llevarla a escala, esta curva que está aquí, ¿sí? La línea de operación, pues sí es la que es, porque eso es de acuerdo a los datos que se nos están dando. Entonces aplica el caso 1. Entonces, bueno, siguiendo la metodología, nosotros ya tenemos la entalpía 1 y la entalpía 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger al menos 4 o 5 puntos entre esas 2 entalpías. Como ustedes pueden observar, se escoge valores como 12, 16, 20, 24. Estos son valores que yo decidí colocar. Ustedes pueden, por ejemplo, colocar 13, 17, ¿sí? Pero que estén entre esas 2 entalpías. Entonces, por ejemplo, para el primer valor supuesto, que es 12, se va a trazar una horizontal que curte la línea de operación, y como aquí la pendiente es infinita, se sube verticalmente hacia la línea de equilibrio y luego se corta horizontalmente el eje de la Y y se lee H sub I, y así se va a hacer sucesivamente con los demás valores. Entonces se va a obtener una tabla de resultados siguiente, ¿sí? Para diferentes valores de H sub B reales y escogidos, se tienen diferentes valores H sub I, ¿sí? Bueno, para H sub B, pues aquí ustedes pueden ver que se halla el delta H sub B. Luego para H sub B y H sub I se halla su diferencial, se halla su división, hasta llegar al valor de delta H sub B entre H sub I menos H sub B promedio. Todo ello se suma, y esa sumatoria pues nos va a dar el número de unidades de transferencia o el número de empaques que van a permitir la transferencia de ese gas líquido allí presente, la transferencia de calor. Por supuesto, el número de empaques, si nos da 2,09, pues se tiene que llevar a números enteros, es decir, serían 3 empaques. Recordemos que la altura de la columna está influenciada por el número de empaques y la altura de esos empaques. Entonces, bueno, por aquí ya tenemos el número de empaques. Nos faltaría la altura de los empaques.
Para la altura de los empaques, pues la ecuación va a ser igual al flujo másico de gas entre K sub y A. K sub es un dato y el flujo másico también del gas. Entonces, bueno, lo hallamos. ¿Qué pasa? Que con estos dos datos obtenemos las unidades de metros cúbicos y sin embargo la altura debe ser en metros. Entonces, también nos dieron como dato un área y es dividir este valor entre el área y obtener la altura. Y de esta manera, pues a su vez obtenemos la altura de la columna, que sería 7,5 metros. De esa manera, pues solucionamos el primer ejercicio. El segundo modelo de ejercicio nos dice lo siguiente. En una torre de enfriamiento de agua se tratan 3.708 pies cúbicos por hora, que entra a 38 grados centígrados y sale a 77 grados Fahrenheit. Por la parte inferior de la torre entra aire con una humedad relativa de 75% y una temperatura de 65 grados Fahrenheit. Y por condiciones de flujo se debe trabajar con un flujo de aire igual a 1,6 veces el mínimo. Esto quiere decir que ya nos están hablando como que existe el caso de G mínimo, que lo comenté también en la teoría, y la pendiente pues nos la dan infinita. Entonces ya sabemos que las líneas de unión van a ser verticales. La sección de la torre es de 1,2 metros cuadrados. Calcule el número de elementos de transmisión. El valor de K sub A, CH o G es 3,75 metros. Y la altura de la torre. Entonces volvemos a lo mismo, hacemos el balance. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos no? Aquí la pueden observar, que nos dan 10,40. Entonces, bueno, para hallar H sub 2, pues sí nos tenemos que ir al caso del G mínimo. ¿Por qué? Porque no tenemos otra manera, no tenemos ningún dato del gas de salida, más que la temperatura. Entonces, bueno, nos vamos a estas ecuaciones que están allí presentes. Desde la primera ecuación debemos despejar G mínimo. En la línea de equilibrio, que podemos leer H sub 2 asterisco, porque tenemos la temperatura de salida, que es 38 grados centígrados, la temperatura de salida del líquido. Entonces, simplemente despejamos G mínimo. Al tener G mínimo despejado, también nos hablaban de que el flujo másico de gas real era 1,6 veces el G mínimo. Podemos hallar el gas real y de esta manera podemos hallar la entalpía 2 para construir nuestra verdadera curva de equilibrio. Entonces aquí se hace la aplicación de las ecuaciones, los despejes respectivos y así obtenemos HB2. Construimos otra vez las líneas y volvemos a aplicar el método que aplicamos para el primer ejercicio. Escogemos 4 puntos entre las entalpías HB1 y HB2. Aplicamos el método y eso nos permite determinar el número de unidades de transferencia. Asimismo, nos daban una condición que si H o G era esto, cuánto era K sub A. Y en base a ello ya tenemos el valor de H o G y de N o G y podemos hallar la altura de la columna. Herramienta interactiva podemos observar todo lo que nos permite la herramienta interactiva. Ya hemos internalizado cómo es el diseño, ya lo hemos visto paso por paso. Aquí simplemente a través de esta herramienta interactiva compuesta por inteligencia artificial, pues podemos ver en camino este diseño, ¿no? Entonces nos ingresamos a lo que es el botón de las torres de enfriamiento. Y bueno, nos permite ver una vista de la torre de enfriamiento en 3D, de todas las partes que están componiendo la torre de enfriamiento. Si bajamos nos va a alejar la vista, si subimos nos va a acercar la vista. Podemos también moverla y ver desde diferentes ángulos esta torre de enfriamiento. O podemos también seleccionar aquí qué es lo que queremos ver de la torre de enfriamiento. Y esta herramienta pues también a medida que seleccionemos nos va a decir a qué pertenece eso que estamos seleccionando y qué significa. Adicionalmente a eso, pues tenemos aquí lo que son los parámetros operativos del diseño que queremos mejorar o que queremos construir, tanto del lado de la corriente agua como del lado de la corriente aire. Y dependiendo de los valores que ingresemos, entonces nos da un desempeño térmico, nos calcula el aire y evaporación y sus parámetros como es H1, H2, agua evaporada y porcentaje evaporado. Y también nos calcula la geometría de la torre, que es lo que nosotros veníamos haciendo o yo vengo explicando anteriormente, que está relacionado con el área transversal, con la velocidad máxima del aire, con el número de placas y con la altura de la torre, ¿no? También nos hablan de unos indicadores de desempeño, como es el approach y como es lo que es la velocidad máxima del aire, ¿no? Entonces, el approach, que tiene que ver con una aproximación, recordemos que es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de salida del agua como tal y la temperatura de bulbo húmedo, es decir,
a lo que se encuentra el aire, ¿no? O la temperatura de entrada del aire. Entonces, bueno, según ese approach, pues también es un indicador de desempeño de la torre que nos permite ver si la torre, de acuerdo a ese diferencial, el diseño está correcto, el diseño va a ser eficiente, el diseño va a ser muy costoso, etcétera, ¿no? Bueno, adicionalmente a eso, pues se le puede aquí enviar al diseño al tutor y lo que va a hacer esta herramienta interactiva es desarrollar todo el ejercicio y explicar paso por paso cómo se llega a esos valores que allí veíamos en el panel, ¿no? Además de interpretarlos. Aquí, como pueden ver, pues la herramienta interactiva, como tal, el tutor del aula está desarrollando el ejercicio. Además de eso, pues coloca todo lo que tiene que ver con las fuentes. Adicional a mostrarnos todo el desarrollo del ejercicio, la herramienta interactiva nos va diciendo más o menos qué considera, qué cambios se deberían hacer y pues da unas conclusiones específicas. Una herramienta interactiva que les permite a ustedes practicar, pero también en tiempo real, hablar, monitorear, prototipar o incluso generar intervalos o intercalar datos para ver cómo puede ser menos costoso y más eficiente el diseño que ustedes vayan a elaborar.